Buenos días, vamos a participar de la clase de Shock en Pediatría. Soy Pablo Petraca del Hospital Universitario Autral y quiero compartirles la siguiente clase. Es claro que el shock en pediatría es una entidad clínica, ¿sí? Como en adultos, que solo se debe diagnosticar clínicamente. No necesitamos ningún otro elemento de monitorización, solamente la señal. El shock, como ustedes saben, es una disfunción de la macro y microcirculación que lleva a una insuficiente perfusión tisular. Esto produce una alteración de la utilización de oxígeno y la alteración del ciclo de Krebs y de la producción energética celular. El diagnóstico, como dijimos primeramente, es clínico y se basa principalmente en reconocer los signos tempranos de hipoperfusión en el paciente, identificar y tratar la causa o las causas que condicionan el rescate del paciente es lo primordial, y hacerlo tardíamente podría resultar en un síndrome de disfunción orgánica múltiple o el óbito del paciente. El shock es la causa principal de morbimortalidad en la población pediátrica según las publicaciones en inglés. En el mundo se producen más de 18 millones de casos en el año. Como anticipábamos, esta alteración de la cascada respiratoria celular y una caída de la perfusión tisular lleva a que las células no puedan sostener la producción energética aeróbica, cambiando su vía metabólica a la vía anaeróbica, produciendo acumulación de ácido láctico y dióxido de carbono. Esto va a producir la ruptura de las membranas celulares a través de las bombias iónicas, acumulación de sodio intracelular, con un flujo de salida de potasio, aumento de la calemia extracelular y la acumulación de calcio en el espacio intramembranoso. Esto va a producir también edema y muerte celular. La célula se inflama, la membrana se rompe y la célula muere. La muerte celular generalizada resulta en fallo multiorgánico y si dice irreversible en el fallecimiento del paciente. Podemos clasificar el shock en 4 tipos. Hablando de la fisiopatología, en hipovolémico, donde el volumen intravascular es insuficiente en relación a la capacidad intravascular. Esto puede ser el ejemplo de una deshidratación aguda por diarrea o por vómitos o una hemorragia en el caso de un politrauma. También debemos pensarlo en una formación de un tercer espacio. Después tenemos el tipo de shock cardiogénico, que es cuando hay una falla en la función miocárdica y disminución del volumen minuto, con volemia normal o aumentada. En estos casos, la miocardiopatía dilatada, un postoperatorio de cirugía cardiovascular o cardiopatías estructurales pueden ser las determinantes. Luego tenemos el shock de tipo obstructivo, que es una limitación al llenado, ¿sí?, o a la expulsión ventricular, tanto derecho como izquierdo. Esto puede deberse a taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Y por último tenemos el shock distributivo, el cual muchas veces es más habitual en nuestra práctica, que es aquel que se genera por una anomalía generalizada del tono vascular, ¿sí? Esto se puede deber tanto a un cuadro de anafilaxia, como a una lesión medular o a una anestesia epidural. Dentro del shock distributivo encontramos el shock séptico, que conocemos muy bien que a través de una infección severa que se traduce en una sepsis severa y luego en un shock séptico, se va a alterar el tono vascular y la distribución del flujo sanguíneo a los distintos órganos se va a alterar tratando de conservar su función hasta que los mecanismos de compensación fallen, llevando al shock séptico descompensado. Bien, sabemos que los signos de hipoperfusión son el enlentecimiento del relleno capilar, la disminución de la temperatura en las extremidades, la taquicardia, que es uno de los síntomas cardinales, ¿sí?, del cuadro de shock. Luego la taquinea o el mayor esfuerzo respiratorio, que aparece por la necesidad del paciente de mejorar su oxigenación y su biodisponibilidad de oxígeno. La caída de la amplitud del pulso. Es muy importante que formemos a los médicos más jóvenes en detectar la amplitud del pulso, no solo la presencia. La diferencia de amplitud entre los pulsos centrales y periféricos, obviamente en la medida que se disminuye
la perfusión periférica, estos pulsos van cayendo, así como la caída del ritmo diurético. Siempre que tenemos que realizar una evaluación de estos pacientes con sospechas de shock, necesitamos realizar una evaluación cardiorrespiratoria inmediata, ver la permeabilidad de la vía aérea, si se mantiene independientemente y si se necesitan coadyuvantes para mantener la vía aérea. Cómo es la respiración, cómo es la mecánica, si tiene tiraje, tejidos, los accesorios o aleteo nasal. Recuerden que los quejidos pueden aparecer tanto en la dificultad de la entrada de aire, como así también en la expiración para tratar de mantener el árbol pulmonar abierto, como es la entrada de aire, si es simétrica, el movimiento vesicular, los ruidos, las sibilancias, los movimientos torácicos paradójicos y el color de la piel. En cuanto a la circulación, la frecuencia cardíaca, como dijimos, los pulsos y la diferencia de amplitud e intensidad entre centrales y periféricos, la presión arterial periférica, la perfusión cutánea con el relleno capilar y el color tanto de las extremidades como peribucal. La perfusión del sistema nervioso lo vamos a evaluar con una respuesta hacia la ubicación en tiempo-espacio, respuesta al dolor, y la ausencia de respuesta puede ser grave. El reconocimiento hacia los padres, el tono muscular y el tamaño pupilar también nos ayuda a evaluar. El relleno capilar claramente es uno de los otros signos cardinales, junto con el de la frecuencia cardíaca, que nos tienen que guiar en el diagnóstico de shock. El relleno capilar flash, habitualmente menor a 1 segundo, es aquel relleno que aparece en shock temprano, que es hiperdinámico, y puede no aparecerse tampoco hipotensión. Generalmente las extremidades están calientes. En el shock tardío se presentan habitualmente las extremidades frías, pulso filiforme, relleno capilar lento y habitualmente aparece la hipotensión porque ya es hipodinámico. Por otro lado, debemos saber que las medidas iniciales en el tratamiento de shock deben ser administrar oxígeno para brindar un suplemento y una oxigenación adecuada a los tejidos, observar la vía aérea si necesita soporte o no, evaluar si es necesaria la ventilación mecánica y corregir la hipotensión y la hipoperfusión tisular. Más adelante vamos a ver cómo podemos tratar este cuadro enfocado principalmente en objetivos rápidamente durante la primera hora. Obviamente debemos detectar y la causa subyacente. No es lo mismo tener un cuadro de shock hipovolémico donde reponiendo volumen o en necesidad sangre que un cuadro de shock séptico o una anafilaxia donde necesitamos manejarnos más con drogas. Aumentar, como dijimos, la disponibilidad de oxígeno, disminuir el consumo de oxígeno, corregir la acidosis, corregir la glucemia y prevenir la insuficiencia renal, que es uno de los órganos de choque de lo que es el cuadro de shock. Vigilar las alteraciones de la coagulación, siempre puede haber alguna activación de la cascada de coagulación dentro de los tejidos, produciendo una coagulación intravascular diseminada, prevención de la hemorragia digestiva, una complicación que puede darse a las horas de comenzado el cuadro de shock, y evaluar con los especialistas una nutrición temprana de estos pacientes puede resultar beneficioso. Cuando tenemos un paciente que ingresa en un cuadro clínico de shock, obviamente los primeros mecanismos compensatorios de la homeostasis corporal son la taquicardia, la vasoconstricción y el aumento de la contractilidad y del tono venoso del paciente. Siempre tratando de mantener el gasto cardíaco y compensar el volumen sistólico que comienza a caer, aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso el paciente se pone taquicárdico. Debemos tener en cuenta que la taquicardia que va aumentando va cortando el tiempo de llenado ventricular y esto hace que el volumen sistólico caiga, así como el gasto cardíaco. Tienen que tener en cuenta que los pacientes pediátricos tienen un muy bajo volumen de reserva funcional cardíaca comparativamente con los adultos. Por eso siempre la respuesta al shock en los pacientes cuanto más pequeños es mayor con la taquicardia. En la medida que el paciente va creciendo, aumenta ese volumen de reserva ventricular para aumentar el volumen sistólico eyectivo de cada latido. La segunda línea de compensación
en el organismo es redireccionar el flujo sanguíneo de órganos que no son vitales hacia los órganos vitales, aumentando las resistencias vasculares sistémicas, tratando de redirigir el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Clínicamente, el resultado es una reducción de la perfusión periférica con relleno capilar retrasado, extremidades frías y disminución del pulso periférico. Otro mecanismo para mantener el volumen sistólico es aumentar la fuerza de contracción cardíaca, lo que aumenta ese volumen eyectivo sistólico efectivo que uno estaría buscando mejorar, pero que sabemos que en los pacientes más pequeños el volumen de reserva es tan pequeño que solo puede producir taquicardia. Podemos categorizar al shock según gravedad y el efecto de la presión arterial. Cuando un paciente mantiene la presión arterial adecuada para su edad, hablamos de un shock compensado. Pero sabemos que ese paciente, a pesar de tener una presión arterial adecuada, está con una perfusión tisular inadecuada. Lo podemos observar cuando tenemos alteraciones en los pulsos o cuando comienza a disminuir el ritmo diurético, ¿sí? Con lo cual ya debemos presumir que el deterioro del suministro de oxígeno y los nutrientes está afectando a la célula. Y luego tenemos el shock hipotensivo, que generalmente es más tardío y donde observamos que el paciente no solo tiene alteración de la presión arterial, sino que ya está firme la alteración de la diuresis y el estado mental comienza a verse afectado. Siempre vamos a observar en el shock hipotensivo alteración del relleno capilar, de la perfusión, de la diuresis y del estado neurológico. A través de los cursos PALS tenemos esta fórmula para calcular la presión mínima sistólica de los pacientes de 1 a 10 años, como que si la presión arterial sistólica es menor de 70, más la edad del paciente en años por 2, debemos rápidamente evaluar un cuadro de shock. Obviamente dentro de los cuadros de shock por fisiopatología, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, tenemos algunos diagnósticos diferenciales que debemos pensar rápidamente. En el hipovolémico, la hemorragia, pérdida de sangre, plasma o drogas, a veces formación de tercer espacio. En el distributivo puede haber una anafilaxia, un trauma medular o una sepsis en ese momento. Y en los shock cardiogénicos debemos pensar en miocarditis, arritmias o cardiopatías congénitas a veces no detectadas. No hay duda que el shock obstructivo es uno de los cuadros de shock más urgentes, ya que progresa rápidamente a la falla cardíaca y al detenimiento de la función cardiovascular con el paro cardíaco, en el caso de neumotórax, taponamiento y aneurisma disecante. La hipotensión siempre es tardía en el shock. No hay que buscar hipotensión para hacer diagnóstico clínico del shock. Y la descompensación del paciente hay que focalizarla siempre, como dijimos antes, en 3 puntos cardinales, que son la taquicardia, la pobre perfusión tisular y la acidosis metabólica. Les dejo la fórmula de disponibilidad de oxígeno que encuentran en todas las bibliografías para que lo puedan repasar. Y un par de cuadros que vamos a ver ahora, donde tenemos los patrones hemodinámicos de los tipos de shock, que no siempre son perfectamente iguales, porque por ejemplo en el distributivo el gasto cardíaco puede estar aumentado, disminuido o normal, así como la PVC. Entonces muchas veces tenemos que poder unir la clínica del paciente con el cuadro de shock que pensamos. Las características clínicas del shock también podemos extenderlas a signos y síntomas que podemos observar en el cuerpo del paciente, como las venas del cuello, la temperatura de la piel, el color, la frecuencia cardíaca, el estado mental y la diuresis, que siempre va a estar disminuida. En la evaluación inicial rápida del paciente debemos evaluar el aspecto neurológico, si el sensorio está alternante o no, cómo tiene la piel y las extremidades, si están frías, si están pálidas, si están moteadas, si hay cianosis,
si hay pobre relleno capilar, pulsos débiles o hipotonía. Mientras que en el aspecto cardiopulmonar debemos identificar no solo la hipertonía, sino las alteraciones de la auscultación en los campos pulmonares, así como también de la taquicardia. Y en el aspecto renal, observar el aumento o no de la densidad urinaria o la oligonuria. Bien, ahora pasemos a hablar en el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es la forma más común de shock en el mundo. Resulta de una disminución del volumen circulante, disminuye la precarga, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Las causas de shock hipovolémico son varias, desde la pérdida de plasma o sangre hasta las quemaduras, síndrome nefrótico, obstrucción intestinal, peritonitis, hipoproteinemia, pancreatitis, causas endocrinológicas como la diabetes mellitus, diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal, pérdida de fluidos y electrolitos como la diarrea, los vómitos, pérdidas renales, sudoración excesiva, golpe de calor, diuréticos o deprivación acuosa. Y así también la pérdida sanguínea, ¿sí? Como en la hemorragia por trauma, sangrado gastrointestinal o cirugía. Para hacer diagnóstico de shock hipovolémico debemos observar la clínica, la historia de ese cuadro, los signos de deshidratación, mucosas, lágrimas, piel, signos de pliegue y la hipotensión, taquicardia sin fallo cardíaco. Obviamente, siempre que hay una hipovolemia, va a disminuir el gasto cardíaco una vez que los mecanismos compensatorios se han agotado. Va a caer la presión arterial y se va a disparar la actividad simpática. La actividad simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a producir vasoconstricción. La taquicardia va a intentar aumentar el gasto cardíaco inicialmente y la vasoconstricción va a aumentar la presión arterial. Cuando esto no pueda sostenerse a través del tiempo, el gasto cardíaco va a caer y la presión va a bajar. Por el otro lado, una vez que la hipoxia tisular se mantiene y no es corregida, se va a generar acidosis y daño celular. Todo esto va a llevar a la apoptosis celular y a la falla múltiple de órganos y a la muerte cerebral del paciente. El shock hipovolémico y hemorrágico, la terapia siempre es comenzar con el ABC, reemplazar el volumen circulante rápidamente, siempre comenzar con cristaloides, evaluar pérdidas visibles o no visibles de sangre. Los hemoderivados deben utilizarse en el hemorrágico agrupado y compatibilizado y no empezar las pérdidas concurrentes. En el shock hipovolémico, obviamente, la causa es una pérdida del volumen intravascular, que, como dijimos, pueden ser varias. Y debemos tratar de corregir tanto el volumen intravascular, así como a veces el volumen extravascular en otros casos como el de quemaduras, sepsis y síndrome nefrótico. En caso de trauma y hemorragia, este es un gráfico de un trabajo paradigmático de modelo de trauma pediátrico, donde con modelos animales se estudió cómo variaba las resistencias vasculares, la presión sanguínea y el gasto cardíaco de acuerdo a las pérdidas de la volemia. Y se observó que más allá del 25% de pérdida de volemia comenzaba a ser mucho más difícil la recuperación del paciente y por debajo del 40% de pérdida ya la recuperación era casi inviable. Shock cardiogénico. En estos cuadros de shock vamos a observar, como en este caso, una placa con una cardiomegalia de un paciente lactante, que hay una alteración en la función miocárdica con caída del volumen minuto, con volemia normal o a veces aumentada. Las causas de este shock cardiogénico pueden ser las miocardiopatías, miocarditis, arritmias, cardiopatías estructurales congénitas, que llevan a una alteración de ese gasto cardíaco. Esto va a determinar una alteración en la perfusión tisular con una disfunción miocárdica. Esto puede darse por una alteración de la bomba, una alteración estructural o por alteraciones del ritmo.
Las causas más comunes del shock cardiogénico son las cardiopatías congénitas, miocarditis, miocardiopatías, arritmias, sepsis, intoxicación o efectos farmacológicos tóxicos y la lesión miocárdica, por ejemplo, en reumatismo. Recordemos que si bien los cuadros de shock distributivo generados por la sepsis hay una alteración del tono autonómico vascular, también la persistencia del cuadro de la sepsis va a generar una alteración del miocardio, produciendo una baja perfusión de este miocardio y una alteración con disfunción miocárdica. Inicialmente, muchas veces puede producirse una alteración diastólica como signo clínico de la alteración miocárdica por la sepsis. Volviendo al shock cardiogénico, vamos a observar secuencialmente que ante una alteración del miocardio va a haber un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, redirigiendo sangre al corazón y al cerebro, con un aumento de la frecuencia cardíaca y de la poscarga ventricular izquierda, aumentando el trabajo ventricular izquierdo y el consumo de oxígeno por el miocardio. Al aumentar esta poscarga del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico va a ir disminuyendo, ¿sí?, cuando la función miocárdica comienza a caer. Esto va a aumentar el tono venoso y va a aumentar la presión capilar pulmonar, aumentando la poscardia del ventrículo derecho. Y además va a disminuir la precarga de la aurícula izquierda. Esto va a llevar también una alteración y a una activación del factor natriurético central, aumentando la retención renal de líquidos y sodio. Esto va a generar que a largo plazo aparezca un edema pulmonar a causa de los últimos dos mecanismos. Los signos claros del shock cardiogénico es la taquipnea, el aumento del esfuerzo respiratorio, como en otros casos de shock, pero en este caso vamos a tener semiología de los campos pulmonares como para poder revisar un poquito más adelante. Obviamente va a haber taquicardia, puede haber una presión arterial normal o baja con presión diferencial estrecha. Los pulsos periféricos pueden estar débiles o ausentes. El pulso central puede estar normal, luego débil, y va a haber un relleno capilar retrasado con extremidades frías. Obviamente debemos buscar los signos de insuficiencia cardíaca congestiva, tanto yugulares, hepatomegalia, rales crepitantes bilaterales bivasales, y vamos a poder observar en shock cardiogénico causados por cardiopatías congénitas, cianosis, así. Además de la piel diaforética, pálida y fría, cambios en el estado mental, como en muchos cuadros de shock, y la oliguria o el igual. Cuando el paciente pediátrico tiene un shock cardiogénico causado por mala función miocárdica, la resucitación rápida con volumen puede empeorar el cuadro clínico del paciente, generando un edema pulmonar y una alteración de la función miocárdica, que esto va a comprometer mucho más el gasto cardíaco. Recordemos que estos pacientes, muchas veces en su fisiopatología, van a tener alterada lo que era la curva de Frank-Starling, que era la distensión del miocardio, y en los casos que este miocardio esté dilatado por miocardiopatía dilatada, el aumento del volumen intravascular puede llegar a determinar el colapso de ese miocardio ya sobredistendido, afectando la función y llevándolo a la claudicación miocárdica y al paro cardíaco. Con lo cual es muy importante lograr una evaluación cardiorrespiratoria muy rápida y adecuada para hacer diagnóstico. También debemos disminuir la reducción del trabajo respiratorio y controlar los gastos metabólicos, así como la temperatura y la glucemia, para mejorar la demanda metabólica tisular.
Shock obstructivo. Dentro de este cuadro de shock podemos encontrar, como dijimos al principio, un neumotórax a hipertensión. ¿Sí? Cuando hablamos de shock obstructivo debemos pensar un poco en lo que es la fisiopatología y de que inicialmente tengamos el concepto de que todo lo que sea intratorácico está trabajando a una presión por debajo de la presión atmosférica. ¿Sí? Con lo cual, todo cambio de esas presiones va a producir un desacople en la autorregulación de las funciones. Los tipos de shock constructivo incluyen el taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, cardiopatías congénitas dependientes del ductus y la embolia pulmonar masiva o TEP. La obstrucción física a la salida del flujo sanguíneo se traduce en una caída del gasto cardíaco, una alteración de la perfusión tisular y un aumento compensatorio de las resistencias vasculares sistémicas inicialmente. En el shock obstructivo podemos tener acumulación de líquido, sangre o aire en el espacio pericárdico, disminuyendo lo que es el retorno venoso pulmonar y sistémico y alterando por aumento de la presión intrapericárdica los llenados tanto auriculares como ventriculares. Eso va a llevar a una caída, ¿sí?, del gasto cardíaco, y si esto no es revertido, el taponamiento cardíaco se traducirá en un paro cardíaco generalmente caracterizado por una actividad eléctrica sin pulso. Puede producirse después de una cirugía cardíaca o traumatismo penetrante y puede desarrollarse también por una alteración inflamatoria que genere derrames pericárdigos. Los signos de diferenciación son los ruidos cardíacos apagados o disminuidos, el pulso paradójico, que es una disminución de la presión arterial sistólica en más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, y las venas del cuello distendidas. Recuerden que las venas del cuello distendidas las vamos a observar en toda alteración del llenado aurículo-ventricular y en la caída del gasto cardíaco. El shock obstructivo generalmente puede deberse también al neumotórax. Esto es por entrada del aire al espacio pleural que por algún mecanismo valvular puede ir aumentando su presión hasta hacerse supraatmosférica, con lo cual va a obstruir el retorno venoso y a disminuir el llenado tanto auricular como ventricular. Sabemos que todos estos cuadros de shock obstructivo van a conducir a un cuadro caracterizado por actividad eléctrica sin pulso y debemos sospecharlo cuando, como signos clínicos, tengamos la hiperresonancia de la percusión torácica, la disminución del murmullo vesicular del lado afectado, las venas dilatadas del cuello, puede haber desviación traqueal hacia el lado contralateral y un deterioro rápido de la perfusión y a menudo evolución rápida de la taquicardia, bradicardia a medida que el gasto cardíaco disminuye. También, dentro del cuadro de shock obstructivo, podemos tener las cardiopatías congénitas, como dijimos antes, y generalmente las dependientes del ductus pulmonar para mantener el flujo sanguíneo. Puede haber también otros signos, ¿sí?, que aparezcan, que son los de deterioro de la perfusión sistémica, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diferencia en la presión arterial preductal en comparación con la postductal, la cianosis diferencial preductal en comparación con la postductal, la ausencia de pulsos femorales en las portaciones de aorta o arco aórtico interrumpido, obviamente el deterioro del estado mental y la insuficiencia respiratoria con signos de edema pulmonar o esfuerzo respiratorio inadecuado. Recuerden que en este último caso no solo estamos ante un caso de shock obstructivo, sino también ante un shock cardiogénico, donde vamos a encontrar signos de edema pulmonar, ingurgitación yugular y muchas veces hepatomegalia. Continuando con el cuadro de shock obstructivo, tenemos que saber que el TEB o trombosis pulmonar o embolia pulmonar se caracteriza
por el desequilibrio de la ventilación-perfusión, ¿sí? Esto tiene que ver a una alteración entre los volúmenes ventilados y cuántos de este volumen está perfundido, llevando a una hipoxemia sistémica y a un aumento de la resistencia vascular pulmonar que puede asemejarse a un cuadro de hipertensión pulmonar por obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Y obviamente, al no haber retorno a la aurícula izquierda, a una reducción del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. También puede aparecer un desplazamiento hacia la izquierda del tabique interventricular que conduce a un deterioro también del llenado ventricular. Y esto aumenta aún más el gasto, aumenta mucho más la reducción del gasto cardíaco. La disminución rápida de la medición del dióxido de carbono al final de la expiración puede marcar este shock. La presentación general incluye cianosis, taquicardia e hipotensión. Puede haber dolor de pecho en aquellos pacientes que tengan edad para referirlo y generalmente va a haber insuficiencia cardíaca derecha y luego shock obstructivo. Para todos estos cuadros de shock que venimos hablando, tanto del hipovolémico y el obstructivo, debemos tratarlo inicialmente con volumen. Sí. Ahora hablaremos en general del tratamiento del shock de los primeros tres tipos, del obstructivo, del hipovolémico y del cardiogénico. Obviamente el manejo del shock se centra en el restablecimiento del suministro de oxígeno a los tejidos y mejorar el equilibrio entre la perfusión de los tejidos y la demanda metabólica. Debemos tratar la causa productora o dar soporte hasta su resolución, optimizar el contenido de oxígeno en sangre, puede ser con aporte de oxígeno extra o suplementando la ventilación del paciente, mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco. Para esto debemos poder evaluar si tiene un aumento del volumen o una disminución del volumen y la distribución a través de drogas vasoactivas de este gasto cardíaco. Reducir la demanda de oxígeno, disminuyendo la tasa metabólica y corregir los trastornos metabólicos asociados como la hiperglucemia o la acidosis láctica. En general debemos observar que la postura del niño sea confortable, iniciar la monitorización, en este caso no invasiva, con saturometría, frecuencia cardíaca, presión arterial, función neurológica y temperatura, colocar si es necesario una sonda vesical para monitorizar diuresis horariamente y optimizar el contenido de oxígeno arterial, proporcionando tanto una alta concentración de oxígeno o sistemas de soporte de la ventilación no invasiva o invasiva. Recordar que todo paciente en shock, cuando va a darse ventilación a presión positiva, muchas veces debe ser reevaluado antes de esto con una optimización del intravascular. Al comenzar la resucitación de los líquidos, debemos tener en cuenta el tipo de shock y realizar bolos de cristaloides isotónicos a 20 mililitros por kilo entre los 5 y los 20 minutos según el tipo de shock que estemos clasificando. Puede llegar a repetirse el bolo de líquido si es necesario para mantener la presión arterial y perfusión de los tejidos. El volumen debe cambiarse y tal vez enlentecerse en el caso de shock cardiogénico o disfunción miocárdica grave. Debe ser realizada una transfusión de glóbulos rojos o de sangre entera según el tipo de trauma y pérdida que tenga. En cuanto al tratamiento general, debemos realizar reevaluaciones frecuentes, horarias, de las tendencias de nuestros pacientes, determinar respuesta al tratamiento y a cada intervención que realicemos con el paciente, tanto sea de volumen de transfusión o de colocación de drogas. Realizar todos los estudios complementarios que sean necesarios, siempre y cuando sean sin trasladar al paciente, cosa que solo haremos cuando el paciente esté estabilizado. Debemos identificar la etiología y la gravedad del shock, poder evaluar si se producen disfunción de órganos blancos, como puede ser el renal, ver que la coagulación
dentro de parámetros normales, identificar los trastornos metabólicos y realizar las correcciones que estos necesiten y seguir evaluando la respuesta a las intervenciones terapéuticas. Administrar todo el soporte farmacológico que pueda necesitar sobre la contractilidad, sobre las resistencias vasculares para mejorar la perfusión de órganos, y esto va a llevar también a tratar los trastornos metabólicos. Obviamente no hay que perder de vista que estos pacientes pueden tener dolor en el caso de traumas y pueden generar, en el caso de que recuperen su estado neurológico, ansiedad y dolor. Si todo esto no lo podemos realizar solos, debemos recurrir a obtener una consulta con expertos del manejo de este cuadro. Tenemos muchas drogas que son tanto vasoactivas como inotrópicas que pueden ayudarnos a mantener estos pacientes dentro de sus parámetros vitales. Tenemos que utilizar para facilitar el aporte de líquidos un catéteres de diámetros adecuados, generalmente cortos y gruesos. La colocación de llave de 3 vías en la línea de los sistemas de infusión son necesarias. En caso de no tener sistemas de infusión presurizados, utilicemos jeringas, tanto de 35 como 60 mililitros para infundir los líquidos rápidamente. Deben llevar un registro de los líquidos que se van administrando y luego de cada infusión de volumen reevaluar al paciente para ver la respuesta al tratamiento. Los dispositivos de infusión rápida pueden ser las bolsas de presión, puede ser desde un manguito anaeroide inflado a 300 milímetros de mercurio, como los dispositivos ya comerciales que se pueden utilizar. Las bombas generalmente no logran ser efectivas en los pacientes de arriba de 10 kilos de peso por la poca velocidad de infusión que pueden determinarse para pacientes más grandes. Hay que evaluar continuamente si se produce edema pulmonar luego de cada resucitación con líquidos y debe monitorizarse la concentración de glucosa en sangre como parte del tratamiento de shock, así como de los trastornos metabólicos. Yendo a los bundles de metas, debemos lograr la disponibilidad de oxígeno y disminuir la demanda por los tejidos. Debemos tener control de los fluidos, el control de la temperatura, nunca que supere los 37 grados, administrar en caso de sospecha de sepsis o de infecciones severas antibióticos dentro de la primera hora, corregir las anormalidades metabólicas rápidamente y utilización de las drogas vasoactivas más allá de los 15-20 minutos de iniciado el tratamiento del cuadro de shock. Si no se puede mantener una vía aérea estable, se debe intubar electivamente. Hay que dar oxígeno al 100% inicialmente y luego controlar para que no aparezca hiperoxia. Colocar monitor invasivo, establecer vías venosas centrales y monitoreo de la frecuencia cardíaca respiratoria y muchas veces de la presión venosa central. Ahora comenzaremos a hablar del shock distributivo. Haremos hincapié en el shock séptico, así como en el anafiláctico. En ciertos estados clínicos del shock distributivo, el tono vascular periférico se vuelve inapropiadamente relajado, lo que resulta en una vasodilatación generalizada, lo cual genera una hipovolemia relativa. En realidad, la volemia es la normal, pero está en un continente mucho más amplio, lo que hace disminuir la presión arterial. Disminuye la precarga, no hay buen retorno venoso, y como resultado de esa vasodilatación masiva, al ser inadecuado el volumen intravascular, se afecta la entrega de oxígeno a los tejidos. El gasto cardíaco muchas veces puede ser normal, o estar aumentado o disminuido, pero este continente tan aumentado hace que requiera una resucitación agresiva con volumen. La taquicardia es uno de los puntos cardinales que nos muestra este cuadro de shock, y el aumento del gasto cardíaco inicialmente nos van a marcar muchas veces el famoso relleno flash.
Algunos lechos vasculares pueden estar alterados, mientras que otros pueden recibir un flujo sanguíneo adecuado. Y los niños pueden presentar habitualmente el primer estadio de shock caliente, donde los pulsos periféricos son saltones y hay un relleno capilar tipo flash, y luego este cuadro de shock va mutando hacia un cuadro de shock frío, donde las resistencias vasculares sistémicas son altas, hay disminución del flujo sanguíneo a través de la piel, con extremidades frías, relleno capilar lento, habitualmente mayor de 2-3 segundos. En el shock, a medida que el shock distributivo progresa, la hipovolemia se va haciendo más visible y puede aparecer la disfunción miocárdica que nombramos antes en el shock cardiogénico, que se produce asociada al shock distributivo como un shock cardiogénico asociado por mala perfusión miocárdica. Los tejidos generan ácido láctico, generando una gran acidosis metabólica. La saturación central venosa de oxígeno puede estar normal o incluso alta debido a la poca extracción de oxígeno de los lechos capilares. Los tipos más comunes del shock distributivo son el shock séptico, como hablamos, el anafiláctico y el neurogénico. Los signos de estos cuadros de shock son, como hablamos, la taquipnea, sin aumento del trabajo respiratorio, a menos que el paciente tenga un cuadro de neumonía o esté desarrollando un síndrome de distrés respiratorio. Taquicardia, como dijimos antes, hipotensión con una presión diferencial amplia en el shock caliente o una presión diferencial estrecha en el shock frío. El pulso periférico saltón, a veces el famoso relleno capilar, el relleno capilar rápido o retrasado, la piel rubicunda caliente en las extremidades cuando tenemos el relleno capilar flash, o piel pálida con vasoconstricción cuando tenemos el relleno capilar lento. Hay cambios en el estado mental, oliguria o oliguanuria, temperatura variable, y la erupción que puede aparecer en piel dentro de los cuadros de shock séptico, como erupciones purpúricas o petequiales. En el shock séptico, por ejemplo, la meningococcemia, la etiología inicialmente puede ser de 1 a 5 años, enterobacterias, Haemophilus, Staphylo, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, mientras que en los mayores de 5 años, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Neisseria meningitidis. Obviamente en el intrahospitalario ya toman relevancia otras bacterias que son más hospitalarias. Frente a una sospecha clínica de shock séptico, preguntar, ¿el huésped es Frente a una sospecha clínica de shock séptico, nos debemos preguntar, ¿el huésped es inmunocompetente o inmunocomprometido? ¿El paciente tiene un foco clínico infeccioso claro? ¿Es de la comunidad o intrahospitalario? ¿Tiene otros factores de riesgo? Y el conocimiento temprano, si bien es difícil del cuadro de shock séptico, los primeros síntomas y signos son pocos específicos. Pero siempre entre los signos cardinales de shock, taquicardia, oliguanuria, alteración del sensorio y taquipnea, debemos sospechar. Un diagnóstico tardío del cuadro de shock aumenta el riesgo del síndrome de disfunción múltiple de órganos y aumenta la mortalidad en un 50%. Los estudios complementarios que debemos hacer inmediatamente son el hemograma, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, urea, creatinina, el urograma, hepatograma, estado ácido-base, orina completa, coagulograma y ácido láctico. Podemos dejar ya colocada la sonda vesical para obtener una medición de orina continua, los hemocultivos dentro de los primeros 15 minutos, así como el urocultivo,
el coprocultivo y los cultivos de los catéteres si el paciente lo tuviera. Realizar punción lumbar en el caso de que el paciente se encuentre estable y hacer los estudios de imágenes que necesitemos siempre y cuando no requieran el traslado del paciente si éste se encuentra inestable. Recordemos que ningún cultivo debe demorar la colocación del antibiótico en tiempo y forma. El interrogatorio tiene que ser exhaustivo, así como el examen físico, viendo todos los parámetros vitales y todo el aporte que puede darnos la semiología y los signos clínicos para hacer diagnóstico claro del cuadro de shock. No debemos demorar la derivación oportuna a UTIP o la interconsulta con los terapistas intensivos en caso de que la necesitemos. La fisiopatología del cuadro de shock séptico siempre es, volviendo a la fisiología, la activación del sistema inmune y la interacción de ese sistema inmune con el organismo infeccioso va estimulando la liberación o activación de mediadores inflamatorios. Estas citoquinas, ¿sí?, van produciendo vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, y la activación no controlada de mediadores inflamatorios puede conducir a una insuficiencia orgánica, insuficiencia respiratoria, cardiovascular, activación de la coagulación y disfunción suprarrenal cuando los mecanismos de compensación están agotados. Obviamente que la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar van a determinar una alteración de la distribución del flujo sanguíneo con hipovolemia relativa e hipotensión, disminuyendo el gasto cardíaco muchas veces y alterando la poscarga o la precarga. Y esta liberación de sustancias proinflamatorias combinada con la vasodilatación y la alteración capilar van a generar un gasto cardíaco disminuido y un suministro de oxígeno tisular inadecuado. Los signos clínicos, como venimos diciendo, y a pesar de ser redundantes, es bueno remarcarlos para que nos vayan quedando, es la taquicardia, que es muy frecuente, es precoz y inespecífico. Puede faltar en la hipotermia en el caso de que el paciente tenga una temperatura central alterada y algunos pacientes pueden tener bradicardia. La taquicardia sostenida e inexplicable es muy sugestiva de shock. Los signos de la alteración del relleno capilar generalmente va a aparecer como un relleno capilar flash en la etapa temprana de shock o shock caliente y compensado, mientras que la alteración de los pulsos o relleno capilar lento la vamos a encontrar en shock descompensado, muchas veces con disminución de la tensión arterial, y vamos a encontrar los pulsos filiformes o saltones, ¿sí?, en este tipo de shock más tardío. Obviamente vamos a encontrar alteración del ritmo diurético, del sensorio y alteración de la frecuencia respiratoria. Una vez más les dejo la fórmula de cálculo rápido de la tensión arterial sistólica mínima en pacientes de 1 a 10 años. Y si la presión sistólica está dentro del rango normal, pero existen signos de perfusión inadecuada, el niño está en un estado de shock compensado. La bibliografía muestra que este cuadro de shock tiene una mortalidad del 5 al 7% con tratamiento adecuado. Mientras que si la presión arterial sistólica está por debajo del percentilo 5 y existen signos de perfusión inadecuada en varios órganos o en al menos 2, el niño está en estado de shock descompensado y la mortalidad ya sube al 30%. El shock séptico puede y debe ser reconocerse antes de que aparezca la hipotensión arterial. La presencia de la hipotensión arterial revela que ha claudicado los mecanismos de compensación y constituye un signo tardío de bajo gasto cardíaco. El shock descompensado, como dijimos antes, tiene una mortalidad del 30% y en nuestra población la presencia es un factor de riesgo independiente de la mala respuesta al volumen. Las prioridades del manejo continuo de shock séptico incluyen administrar el antibiótico para la infección que suponemos,
controlar el estado respiratorio y dar un soporte respiratorio adecuado, monitorear la perfusión tisular, corregir los trastornos electrolíticos y metabólicos, y en los pacientes que tienen shock séptico refractario a fluidos, colocar dispositivos de monitorización invasivos, continuar la reanimación con líquidos y la administración de vasopresores dirigidos con una medición de gasto cardíaco intravascular y administración de productos sanguíneos cuando sea necesario para tratar la anemia y la coagulopatía. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal y evaluación de otras posibles causas subyacentes deben de estar determinados dentro de la primera hora. La prestación de terapias avanzadas en pacientes que no responden a la terapia convencional pueden incluir la bomba de perfusión cardíaca y respiratoria como el ECMO. El enfoque proporcionado a través de estas normas del Colegio Americano de Medicina de Cuidados Críticos debe ser, en la primera hora, vía respiratoria, oxigenación y ventilación, circulación, frecuencia cardíaca umbral, es decir, la frecuencia cardíaca que no es ni muy baja ni demasiado alta para garantizar un gasto cardíaco adecuado. Esto es variable con la edad y debemos poder identificarlo. Después de la identificación de la sepsis grave o shock séptico, este enfoque enfatiza las siguientes acciones: obtener un acceso vascular rápidamente, iniciar la reanimación de líquidos dentro de los 30 minutos, comenzar con antibióticos de amplio espectro dentro de los 60 minutos. Con pacientes con shock refractario a líquidos, debe iniciarse la infusión inotrópica periférico central de inotrópicos en 60 minutos. Estos cronogramas proponen como objetivo porque los estudios observacionales sugieren que los resultados entre los niños con shock séptico mejoran cuando se alcanzan esos objetivos dentro de la primera hora. Sin embargo, estos plazos no siempre se pueden lograr según los recursos disponibles. Además, los pacientes individuales pueden tener buenos resultados a pesar de que esto no se cumpla. La restauración de la perfusión tisular y la reversión de shock se identifica mediante los siguientes puntos finales terapéuticos: la calidad de los pulsos centrales y periféricos, la perfusión de la piel con un relleno capilar adecuado, un estado mental normal con ubicación en tiempo y espacio, según la edad y las respuestas cognitivas adecuadas, la formación de orina, más de 1 mililitro por kilo por hora, hasta 40 mililitros hora, y una presión arterial mayor de 60 milímetros de mercurio para menores de un mes a un año, 70 más 2 por la edad en años, y mayores de 10 años, más de 90 milímetros de mercurio. Lograr disminuir el lactato sérico a menos de 2 milimoles por litro y una saturación venosa central de oxígeno por arriba del 70%. Por otro lado, les muestro lo que es la adecuación de los bundles, ¿sí?, para el manejo del shock séptico. Se los dejo escritos para tenerlos claros. Y dentro de la primera hora, si el shock es refractario a catecolaminas, colocar el soporte con hidrocortisona a 100 miligramos metro cuadrado, previo, si es necesario, al ingreso a UCI. Luego les dejo los cuadros de shock caliente con tensión arterial baja, el shock frío y shock frío con TA normal, como una guía para utilizar distintos soportes inotrópicos. Obviamente, en los casos de shock refractario, el único sistema que puede mantener con vida al paciente es el ECMO. Los niños con shock séptico resistente o refractario a fluidos, remarcamos, deben recibir glucocorticoides a dosis de estrés, como hidrocortisona 100 miligramos metro cuadrado. ¿Sí? Y a continuación les dejo los originales del consenso de la American College of Critical Care Medicine, ¿sí?, para que tengan tanto para pediatría como para neonatos. Espero que les haya servido la clase y dentro de los foros
si hay disponibilidad, pueden hacer alguna consulta. Muchas gracias.